Bien, en este video vamos a evidenciar la actividad colaborativa número 2 del curso de adquisición y acondicionamiento de señales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta guía se nos solicita que cada estudiante debe realizar un video donde muestre el funcionamiento de una conversión análoga a digital. En la hoja de ruta se propone que cada uno debe realizar un montaje de este circuito que se está viendo en pantalla, en donde tenemos un conversor análogo digital 0804. Este conversor tiene su entrada de alimentación aquí por el pin 6. Lo que vamos a hacer es que del circuito anterior, donde utilizamos un amplificador operacional, ahí vamos a tener una señal de 0 a 5 voltios, entonces de ese circuito vamos a tomar la señal y la ingresaremos por el pin número 6, el pin número 7 será a tierra, entonces estos dos son los pines de entrada de referencia de nuestra señal. Este pin se debe conectar a tierra, esta será la tierra física para energizar nuestro circuito integrado. Lo alimentaremos aquí por el número 20, se instalará un condensador de 10 microfaradios que hará las veces como de filtro supresor de picos. Entre la patilla 19 y la patilla número 4 vamos a instalar una resistencia de 10K y un condensador de 150 picofaradios, pues estos dos harán las veces de un oscilador y nos permitirán realizar el conteo. De la misma manera los pines 1 y 2 deben estar a tierra y para que inicie a trabajar el ADC 0804 entonces aquí debemos enviar un pulso o una señal a tierra. ¿Sí? Eso es para que él pueda dar el inicio del conteo. Como este conversor es un conversor de 8 bits, es decir, aquí tenemos los 8 bits desde el bit 0 hasta el bit 7, entonces desde la patilla 18 hasta la patilla 11 vamos a tener las salidas. Aquí conectaremos nuestros diodos LED y a través del encendido y apagado de esos diodos LED podremos apreciar la conversión de la señal análoga que va a entrar por aquí a una señal digital de ceros y unos que va a estar en estas salidas. Entonces vamos a apreciar el montaje en físico. A continuación vamos a explicar el montaje de nuestro conversor análogo digital. Este circuito lo que hace es tomar una señal análoga que va a estar variando entre 0 y 5 voltios. Cabe aclarar que aquí no vamos a introducir una señal de corriente alterna, sino que vamos a tener una señal de corriente continua, la que vamos a ir haciendo variar de 0 voltios a 5 voltios máximo. Y vamos a utilizar nuestro conversor analógico digital. Entonces lo que él hace es que esta señal análoga nos la pasa a una señal digital, básicamente representada esa señal como ceros y 1. Este conversor analógico digital, el 0804, es un conversor de 8 bits, lo cual nos permite una cuenta máxima de 255. 8 bits significa que vamos a tener aquí 8 salidas. Vamos a tener numeración digital. Recordemos que la numeración digital es numeración de ceros y unos. Entonces el primer LED va a ser, digamos, el 2 a la 0, el segundo LED 2 a la 1 y así sucesivamente. De tal manera que cuando todos nuestros LED estén encendidos vamos a obtener el valor máximo de 255. Es decir que este valor me va a mostrar que a la entrada del conversor analógico digital tendremos 5 voltios. Podemos aquí identificar que nuestro voltaje de entrada máximo son 5 voltios y la lectura serán 255, o sea que vamos a tener 0.019 voltios, o sea cada 0.019 voltios más o menos vamos a tener la conversión. Bien, aquí ya tenemos el circuito montado. Entonces este es nuestro divisor de tensión. Vamos a alimentarlo con nuestro cargador de 5 voltios. Este circuito en este punto donde tenemos el reóstato o nuestro potenciómetro nos va a entregar de 0 a 1 voltio aquí a la entrada del amplificador operacional, y a la salida de nuestro amplificador operacional vamos a tener de 0 a 5 voltios. Aquí es importante señalar que como estamos alimentando el amplificador operacional con 5 voltios, pues va a ser difícil que obtengamos ese valor de 5 voltios. Tendríamos que
ponerle más voltaje, por lo menos unos 10 o 12 voltios a nuestro amplificador. No fue posible conseguir una fuente de 10 voltios, entonces vamos a tener un voltaje máximo de más o menos unos 3.5 voltios. Ese voltaje, que va a ir variando de 0 a 5, va a entrar aquí a nuestro conversor análogo digital en el pin 6, y ahí vamos a tener entonces la variación. Aquí por esta parte del circuito integrado pues tenemos lo que son las salidas. Cada una de las salidas está conectado un LED, entonces como dijimos es de 8 bits, vamos a tener 8 LEDs, y cada LED nos va a representar un valor desde el menos significativo al más significativo. Ya el resto, pues aquí tenemos la implementación de acuerdo al diagrama esquemático que hemos mostrado. Está el condensador electrolítico, están los condensadores de 150 picofaradios, la resistencia de más o menos 20K y el resto de las conexiones. Ahora vamos a proceder a energizar el circuito. Bien, ahora vamos a energizar el circuito. Entonces vemos que se encienden todos los diodos. De acuerdo al diagrama esquemático nos dice que debemos tener un start con negativo. Entonces aquí tenemos ya 0 voltios en nuestro circuito. Entonces vemos que acá en la salida del amplificador operacional nos marcaría 0 voltios. Y nos dice que más o menos con 0.19 o 19 tenemos el encendido del LED, ¿sí? Entonces vemos que el LED enciende, o sea que hay un cambio cada más o menos 0.19 de acuerdo a lo que hemos calculado aquí. Entonces dijimos que 5 voltios era el voltaje máximo, 255 es la cuenta máxima, y él va a cambiar más o menos cada 0.19 voltios. Entonces si medimos nuevamente ahí con el multímetro, vemos que estamos más o menos en los 18.4, está el multímetro está en el rango de los milis. Bien, vamos a pasarlo al rango de los voltios, aquí en 20, hagamos la medida nuevamente. Entonces la resolución ahí nos estaría marcando los 0.18. bien, esto significa que estos bits, este diodo indica que es este bit, el diodo 1, y que aquí tenemos el diodo energizado. El resto de los diodos se encuentran en 0. Por lo tanto, como 2 a la 0 equivale a 1, pues ahí nos está mostrando el valor 1, el número 1, y ahí es donde estamos viendo que hace una conversión análoga a digital. Es decir, a la entrada tengo 19.6 milivoltios y a la salida tengo un bit en 1, indicándome pues el 1 como número binario. Si movemos nuevamente el potenciómetro, entonces vamos a regular ahora el número ahí, el 2. Entonces vemos que están encendidos estos dos diodos LED, quiere decir que tenemos encendido este diodo y este otro diodo. Los demás diodos se encuentran apagados, están en 0. Y esto quiere decir, el número binario sería 0, 1, 1. El número digital, pues aquí tenemos que el primero vale 1, el segundo vale 2 y 2 más 1 es 3, quiere decir que ese es el número 3, ¿sí? Vamos a establecer el número 2, por ejemplo, sería este. Observemos que el diodo LED, el segundo diodo LED está encendido, el primero está apagado y el resto de diodos están apagados. Entonces vemos que el que está encendido equivale a este bit y este bit es del número 2, o sea que ahí me estaría indicando el número 2. Vamos a establecer ahora el número 4. Para el número 4, como vemos aquí en esta columna, 2 a la 2, entonces debería encenderse solamente el diodo LED 3 y el resto de diodos deben quedar apagados. Entonces vamos a regularlo ahí. Ahí tendríamos el número 4, ¿sí? Para el número 5 entonces sería 4 más 1, esto nos daría 5, y el resto de los diodos, este dijimos que es el número 4, aquí vamos a establecer el número 5, entonces se deben encender el diodo 1 y el diodo 3 para que me indique el número 5. Aquí, ahí está. Entonces tenemos el diodo 3, el diodo 1, tal como lo hemos configurado en la tabla de verdad. Y pues digamos que vamos a trabajar el número 10, entonces el número 10 vendría siendo acá el 2 a la 3, que es 8,
y me faltarían 2 para completar el 10, y los otros 2 estarían en 0 y los demás diodos estarían apagados. Entonces debe estar encendido el diodo 4 y el diodo 2 para que me indique el número 10 en digital. Ahí está. Entonces este sería el número 10 en digital. Y como vemos, si yo muevo el potenciómetro, entonces vamos a obtener las demás combinaciones hasta llegar al número máximo, que sería 255, y en 255 pues tendría que indicarme el valor de que todos los diodos LED están encendidos. Aquí vemos que no están todos los diodos LED encendidos porque no tenemos el valor de 5 voltios. Vamos a ver qué voltaje tenemos ahí a la entrada del amplificador. Tenemos 3.58. entonces por esa razón no se encienden todos los diodos LED. Sin embargo, pues vamos a energizar ahorita con 5 voltios para ver cómo se energizan los diodos LED. Bueno, entonces aquí lo que he hecho es desconectar la salida de la amplificadora operacional que la teníamos ubicada aquí en el pin 6 del amplificador operacional, y la puse directamente a positivo, es decir, ahí ya tenemos 5 voltios a la entrada. Vamos a medir esos 5 voltios. Entonces observen que el multímetro me está marcando allá 5 voltios, que sería el voltaje máximo, y vemos como todos los diodos LED se encuentran encendidos, ¿sí? Es decir que para esa configuración que tenemos ahí 5 voltios, estaríamos hablando de todos los diodos LED encendidos, y el número sería el 255. Entonces por eso a estos circuitos se les conoce como circuitos conversores análogos a digitales. Hemos tomado una señal que sale del amplificador operacional variando desde 0 hasta 5 voltios, y él lo que ha hecho es convertirme esa señal en un número binario. Por eso se llama una conversión análoga digital, porque los números binarios pues trabajan con ceros y unos. Bueno, muchísimas gracias por su atención.